Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, buen día, doctora. Buen día. ¿Cómo les va? Por favor, prendan sus cámaras. Así los voy conociendo. Hoy tenían clase con la doctora Mariana Ledesma. Vine yo. Ella va a estar el viernes con ustedes, terminando el punto que tenía que abordar. Y por favor, ¿pueden mutear los micrófonos? Y enciendan las cámaras, chicos, así nos vamos conociendo. Y puedo dar comienzo porque hay muchos que llegaron tempranito. Por respeto. Bueno. Nosotros nos vimos el día 9 que comencé con la unidad temática número 9. ¿Vieron el material? Yo lo subí y después quedó como en el aire y bueno, después se pudo enviar. ¿Lo vieron al material, a ese Power? ¿Me escuchan, chicos? Buen día, profe, sí, se le escucha. Bueno, gracias por contestar, buen día. Hoy vamos a continuar con la unidad temática número 9, como ya veníamos viendo, los modos anormales de terminación del proceso. Ya vimos que estaban contemplados en el título quinto, capítulo primero de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comenzando con el artículo 304, siguientes sucesivos, y vamos a contar hoy con la caducidad de instancia. ¿Tienen código a mano para trabajar, para ir viendo los artículos, para ir despejando algunas dudas? La caducidad de la instancia está contemplada en el artículo 310 del Código de la Provincia, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y es una de las formas de terminación del proceso, como les decía, que está dado por la inactividad de los justiciables, la inactividad de las partes del proceso. Pero hay un requisito que lo establece el artículo 310, que es el transcurso del tiempo en el cual las partes dejan de impulsar el proceso. Yo les voy a presentar un Power y espero que sea con más éxito que la clase anterior. ¿Lo ven? ¿Pueden ver el Power, chicos? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno. Sí, profe. Sí. Gracias. Modos anormales de terminación del proceso, caducidad de instancia. Como ya les dije, comenzamos a trabajar con el artículo 310. ¿Ustedes saben lo que es la caducidad de la instancia? Cuando caducan los plazos y no tenemos la acción para actuar. Sí, muy bien, caducan plazos porque es uno de los requisitos
requisitos que contemplan, pero ¿qué es? Es la inactividad o la inacción, la falta de impulso. Eso es lo que lleva a la caducidad como modo anormal. Entonces podríamos decir que ocurre la caducidad cuando los justiciables no instan el proceso. ¿Cómo se abre la instancia? ¿Cómo se abre la instancia? Con la demanda. Con la demanda. Muy bien. Y nosotros vimos que en el transcurso de esa línea histórica que comienza con la demanda, hay distintas etapas que deben ir cumpliendo las partes. ¿Para qué? Para llegar normalmente a lo que es una sentencia. Y a veces no ocurre, como estamos viendo en este caso en particular, con los modos anormales de terminación del proceso. Entonces, sabemos que la caducidad de la instancia es una forma que se presenta con varios requisitos a cumplir. Primero, que las partes no activan el proceso en determinados plazos que establece el 310. En primera instancia nos dice taxativamente 6 meses de inacción por parte de aquella parte, en el caso del actor que promovió la demanda, y no hizo actuaciones útiles a la prosecución de dicho proceso, que sería, por ejemplo, dar traslado de la demanda, ¿no es cierto? En el caso del reconviniente, aportar determinada prueba, pero ya vamos a ir paso a paso viendo cuáles son las funciones de las partes de este proceso. Sabemos que la caducidad es de orden público, por ende, ¿qué pasa? No puede ser declarada más que de oficio y a petición de parte. No opera de pleno derecho. ¿Qué significa esto? Que al estar comprometido el derecho de los justiciables, no puede ocurrir de pleno derecho y necesitamos que una resolución judicial o una petición por las partes legitimadas haga lugar al pedido de caducidad de la instancia. Los presupuestos de la caducidad de instancia ya los estábamos viendo, que están sujetos a distintos plazos. En primera y segunda instancia, el artículo 310 dice que opera transcurrido los 3 meses, en los cuales, una vez que nosotros tenemos una sentencia firme de primera instancia, se eleva el expediente a la Cámara, ¿cuál sería la función de las partes? A ver, ¿cuál es la función de las partes? Una vez que nosotros apelamos y nos concedieron el recurso, de acuerdo al tipo de recurso interpuesto, tendremos que expresar agravios. ¿Lo han visto ese tema? No. ¿Todavía no? La expresión de agravios y el memorial. Sí, ¿lo han visto? Todavía no. No, en elementos. Bueno, No, pero... todavía no, sería todavía no, Entonces, profesora. Nosotros sabemos que en instancia, en segunda y ulterior instancia, tenemos que seguir activando el procedimiento. ¿Por qué? Porque si en el plazo de 3 meses nosotros no activamos el proceso, ¿qué ocurre? Nos puede pedir el juez de oficio la caducidad de la instancia o la parte contra la cual se interpuso el recurso, la recurrida, también puede solicitar, ocurrido el plazo de los 3 meses, la caducidad de la instancia. En los procesos, y siguiendo el artículo 310, en los procesos sumarios y sumarísimos opera la caducidad de la instancia en el plazo de los 3 meses, independientemente de la instancia. Y en los supuestos donde estuviese corriendo la prescripción, se va a tener el menor tiempo. Esto lo establece el artículo 310.
instituto de la caducidad de la instancia tiene algunas posiciones que lo han sostenido como tal. Y encontramos una posición subjetiva y una, entre varias, ¿no? Y una posición objetiva que sostiene y que dice por qué existe este extremo que estamos estudiando hoy. La posición objetiva dice que, bueno, realmente no podemos dejar indefinidamente al arbitrio de las partes la prosecución de los juicios, porque sería una vulneración hasta del derecho de quien está siendo demandado o codemandado, o en el caso del incidentista, cuando lo veamos, o en el caso de los litisconsortes, no podemos sostener indefinidamente el proceso en el tiempo. Esa es la posición objetiva. Por eso es la facultad que tiene el juez de oficio de decretar la caducidad de instancia. Lógicamente, hay una modificación que se introduce con la ley 12.357, que cuando el juez se arroga esta facultad de pedir la caducidad de instancia porque ha visto que han ocurrido los extremos de la inacción o la falta de actividad procesal de la parte para la consecución y para el desarrollo del proceso, tiene que notificar, tendrá que notificar su pedido de caducidad de instancia. De ese pedido de caducidad de instancia se dará traslado a la parte por 5 días, por cédula, para que manifieste su consentimiento y su voluntad de continuar con la prosecución del proceso. Es decir, esto nos deja la pauta, esta situación que vemos como modo anormal de terminación del proceso, que requiere una notificación previa para instar el proceso. ¿Por qué? Porque se tiende a que la causa siga viva. ¿Por qué? Yo les voy haciendo las preguntas. Por un principio de defensa en juicio. Es un derecho, el derecho de defensa en juicio que tienen las partes. Entonces no se puede arrogar esa facultad y decir, bueno, se decreta la caducidad como antes sucedía, ahora tenemos incorporado esta modificación que les acabo de mencionar con el traslado a la parte para que inste el proceso. Y a pedido de parte, que ya lo sabemos, cuando manifiesta, una vez ocurrido el plazo de los 6, de los 3 meses y de los 3 meses en los procesos sumarios y sumarísimos, cuando manifiesta el juez esa voluntad de pedir la caducidad de la instancia. ¿Cómo se computan los plazos? Los plazos se computan conforme a nuestro Código Civil de la Nación, por días inhábiles, descontándose los días en los cuales ha habido feria judicial, descontándose los supuestos. ¿Por qué se descuentan los días de feria judicial, ya que se cuentan días inhábiles? Porque se entienden que en ese momento los justiciables no han podido instar el proceso. Hay feria judicial. ¿Por qué se cuentan los días inhábiles? Porque se sujeta al calendario gregoriano. Se cuentan días hábiles y días inhábiles. Se descuentan los plazos en los cuales estuviese operando la feria judicial, estuviésemos de feria judicial, que ocurre en las vacaciones de invierno y durante el mes de enero, y esos plazos se cuentan a partir de
la última actuación procesal de las partes o resolución del tribunal. ¿Y cómo? ¿Cómo establece el Código Civil de la Nación? A partir de la medianoche de la última actuación procesal útil o resolución judicial. ¿Se entiende el cómputo de los plazos? ¿Sí? Bueno, las formas en que se produce. Yo ya les había dicho que las formas en que se produce son dos formas que están establecidas por el artículo 315 y 316. Apúntenme las formas. Creo que 316 es cuando nosotros lo pedimos, el juez lo pide de oficio. ¿Tienen el código? Si no lo agarro. Sí, es así. Sí. ¿Sí? Fiorella, ¿querés leerlo? Sí, el 316. Bueno, modo de operarse. Sí. La caducidad podrá ser declarada de oficio previa intimación a la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulsara el procedimiento. ¿Qué significa esto? Vamos a hacerle una desmembración al artículo. La caducidad podrá solicitarse ¿cuándo? Cuando hubieran transcurrido los plazos establecidos del 310, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos que tener? Una resolución del juez. ¿Qué nos dice el segundo apartado de este artículo? ¿Qué nos dice el segundo apartado? Intimación a la que se refiere el artículo anterior. ¿Está bien? Ya dijimos que había que correr traslado a la parte para que manifestara su voluntad de continuar con el proceso. Aparte de todo esto, y que es importante que lo tengan en cuenta, que una vez que acaecieron los plazos establecidos en el 310, si hubiese alguna actuación judicial posterior a dicho plazo y fuere consentida por la parte que tiene la intención de solicitar la caducidad, no podrá solicitarla. ¿Por qué? Porque hay una convalidación, hay una purga del plazo de caducidad que estaba corriendo. ¿Se entiende? Es decir, nosotros estamos atentos a que la parte actora, yo les pongo siempre a la parte actora, pero después vamos a ir viendo quiénes son las partes legitimadas. Las partes legitimadas son el demandado, son el actor con relación a la reconvención, son los litisconsortes, son los terceros, el fiador, el citado de visión, el incidentado. Esas son, vamos a ir viendo cuáles son las partes. Entonces, siempre y cuando ocurrido el plazo de caducidad, no hubiese una resolución por parte del juez que fuere consentida por aquel que está interesado en pedir la caducidad. ¿Por qué? Porque convalida el acto. Entonces ya no se puede pedir la caducidad de la instancia. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver. Nosotros hablamos de legitimados y repasamos algunos legitimados. ¿Se acuerdan quiénes son los legitimados para pedir la caducidad de la instancia? ¿Entienden el instituto de la caducidad como modo anormal? ¿Lo logran comprender cuál es la función que tiene
¿Por qué se recibe la caducidad de la instancia como un extremo más de terminación del proceso? Porque también desde el punto de vista subjetivo tenemos que pensar que es la obligación de las partes de mantener vivo el proceso y que tiene que tener una sanción si no insta el proceso. Hay una característica muy particular con esta institución, con esta forma de terminar el proceso. Nosotros, frente a la caducidad de la instancia, ¿qué podemos hacer luego? Es decir, opuesta a la caducidad de la instancia, planteada la caducidad de la instancia, queda viva la acción. Es decir, la persona que interpuso una demanda y no activó el proceso mediante actuaciones útiles para su desarrollo y fue pedido por para el demandado la caducidad de la instancia, puede, una vez que ha quedado el proceso extinguido por la caducidad de la instancia, volver a intentar un nuevo proceso. Esta es una característica que la tienen que tener en cuenta. Es decir, yo puedo volver a iniciar la misma demanda invocando el mismo derecho. Es más, el artículo 318 nos va a decir que hay ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque hay un principio que también se va a aplicar, que es el principio de economía procesal. Si nosotros tenemos un proceso abierto, nos piden la caducidad de la instancia y luego lo volvemos a intentar, puede ser que en ese transcurso de ese proceso se hayan producido determinado tipo de pruebas, prueba testimonial, prueba confesional, prueba de informes, y esas pruebas nos van a servir para el nuevo proceso que yo quiero intentar ante otro juez o ante otra jurisdicción. ¿Se entiende la característica de la caducidad de la instancia? ¿Sí? Profe, buen día. Buen Facu. día. Pasa lo mismo con el desistimiento, ¿no? Pero cuando es el desistimiento del proceso. Muy bien, Facu, muy bien, es verdad, es así. Cuando vos desistís del proceso, podés volver a intentar uno mismo. ¿Sí? Y la diferencia con el derecho era que no podíamos intentar por el mismo objeto y causa. Muy bien tu intervención y la relación con el tema. Perfecto. Bueno, legitimados. ¿Quiénes son los legitimados? Las partes. Hay una pluralidad de partes cuando hablamos de litis consorcio. No sé si vieron el tema de litis consorcio. ¿Lo vieron? Sí, ya lo vimos. ¿Sí, Fiorella? Sí. Entonces, pueden relacionar y pueden pensar que al existir distintos tipos de litis consorcio, facultativo, necesario, voluntario, ¿cómo opera el tema de la caducidad? Sabemos que la instancia es única, ¿no es cierto? Y como es única, es indivisible. Y a veces en una instancia, ¿qué encontramos? Muchos actores y muchos demandados. El artículo 312 nos habla del litis consorcio, de uno de los legitimados son los litis consortes. Cuando es pasivo, el litis consorcio es pasivo, beneficiará al demandado que solicitó la caducidad de la instancia, y solamente es oponible a este. En el caso de ser un litis consorcio facultativo necesario, va a beneficiar y perjudicar indistintamente a cada uno de los que solicita la caducidad. Un ejemplo, porque es medio complejo, ¿no? Bueno, un ejemplo
ejemplo estaría dado en el litis consorcio facultativo, cuando, por ejemplo, uno de los actores da traslado de la demanda a uno de los co-demandados, va a perjudicar al resto que está esperando el plazo para pedir la caducidad de la instancia. Otra de las características de esta figura Profe, es... profe, Tengo la pantalla que no la quiero tocar mucho porque... ¿Quién me habla? Antonella. Antonella. Si es facultativo necesario, o sea, si es facultativo, ¿no va a beneficiar a todos? No entendí. Si es facultativo, beneficia y o perjudica a quien lo solicita. Y te di un ejemplo de el caso en que uno de los litis consortes, un actor, da el traslado de la demanda a un codemandado y ahí va a perjudicar al quien, y contesta lógicamente, va a perjudicar al que quería solicitar la caducidad de la instancia. Claro, y si es necesario, beneficio perjudica a todos. Ese es el necesario. Sí. Ese es el facultativo sí, es verdad. Si es el artículo 312. Lean el artículo 312. A ver si lo tengo acá. Pero no dice nada del concepto facultativo necesario. Es que yo tenía entendido, cuando la profesora Bauer dio el tema del litis consorcio, recuerdo que ella había hablado del régimen común de los litis consortes o las características comunes, y una de ellas, si mal no recuerdo, era que, por eso estoy media confundida, era que tanto en el litis consorcio facultativo como en el necesario, por el principio de la indivisibilidad de la instancia, justamente el impulso del procedimiento por uno de los litis consortes beneficia al resto. Por eso acá supongo que no distingue entre litis consortes facultativos o necesarios. Debe ser por eso. ¿Necesario? El artículo dice, el impulso del procedimiento por uno de los litis consortes beneficiará a los restantes. Eso dice el artículo 312. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si el litis consorcio trabado es necesario, los actos aprovechan a cada uno de ellos y los benefician o los perjudican. Por eso les di el ejemplo del traslado de la demanda a uno de los codemandados. Va a perjudicar al resto. ¿Se entiende? En el litis consorcio necesario, los actos aprovechan a cada uno de ellos o lo perjudican. ¿Se entiende? Y en el pasivo voluntario, solamente es oponible a quien planteó la caducidad de la instancia. Por eso dice, el impulso del procedimiento por uno de los litis consortes beneficiará a los restantes. Podríamos decir que estaría hablando directamente del litis consorcio necesario. Yo les hice una distinción con el litis consorcio pasivo voluntario, que solamente beneficia a aquel contra quien, es decir, aquel que planteó la caducidad de la instancia. ¿Se entiende ahora? Fiorella. Sí, se entiende, gracias. Pero si es activo, Mazo. pero si es facultativo activo. Si el litis consorcio... Yo les di dos ejemplos. Yo les di solamente dos ejemplos que están contemplados en el litis consorcio, en el artículo 312. Y ahí me voy a quedar porque no me quiero meter en un tema que ya vieron. Y no sé si tienen el material con relación a ese tema.
Puntualmente yo les estoy hablando de la caducidad en dos tipos de litis consorcio. Remítanse a lo que yo les estoy diciendo. Después, si surgen algunas dudas con relación a litis consorcio, se lo preguntan a la profesora. ¿Mm? ¿Sí? No sé qué parte vieron de litis consorcio, si lo vieron todos, no me quiero meter, porque lo mío es muy puntual, como modo anormal, determinación de un proceso, y ustedes yo sé que están viendo demanda, que están viendo contestación, que vieron litis consorcio por lo que me están diciendo ahora. ¿Sí? Sí, profe. Sí, lo vimos. Bueno, lo vieron. ¿Lo vieron? ¿Y vieron caducidad dentro del litis consorcio? Como un modo ejemplificativo. No. No, no lo vimos. Bueno, cuando ya lo terminaron el tema. De litis consorcio, sí, lo vimos en la unidad 3. Bien, perfecto. Bueno, voy a continuar con el análisis de los legitimados. Estábamos con las partes. Nosotros sabemos que las partes son, en el caso del actor, que tiene la carga de impulsar el proceso, entonces ¿quién lo va a pedir? El demandado. En el caso de que existiera una reconvención, quien tiene la carga de impulsar el proceso, el reconviniente. En el caso de que se interpusiese un incidente, el incidentista. Esos son los que tienen la carga de impulsar el proceso. Por ende, los que se encuentran en el otro lado, por ejemplo, el demandado, el incidentado, el reconvenido, son aquellos que pueden pedir la caducidad de la instancia. Pero también hablamos que la instancia es indivisible, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar por una parte el actor y por el otro lado el reconviniente, y operada la caducidad de la instancia, vamos a tener que ver cuál es el tema de las costas del proceso. Por un principio general, las costas del proceso, ¿quién las carga? El vencido. Entonces, si ha habido la caducidad de la instancia, que es indivisible, cada uno habrá que ver en el caso particular, se hará cargo de las costas del proceso, actor y reconviniente. También vimos como partes legitimadas a los terceros, al fiador, que puede venir a plantear la caducidad de la instancia, al citado de visión, al citado en garantía. Esas son las partes legitimadas. Y el artículo 315 nos habla quiénes pueden pedir, acá lo tengo, la caducidad, y vemos que puede pedir la caducidad el demandado, puede pedir la caducidad el incidentado, ¿los tienen ahí al artículo 315? ¿Lo quieren leer? Porque si no estamos medios así, sin un ida y vuelta. ¿Leo? Sí, por favor. A ver, Marcela. Sí. Gracias. No, Graciela. ¿Quiénes pueden pedir la declaración? Oportunidad, intimación previa. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad puede ser solicitada por única vez en primera instancia por el demandado. En los incidentes, por el contrario, de quien lo hubiese promovido. En los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal y se sustanciará previa intimación
por única vez a las partes para que en el término de 5 días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia. En el supuesto Perfecto. de que porque seguía. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver la segunda parte. Bueno. Hasta acá vimos los legitimados. Hasta acá vimos cómo operaba. Ya vimos que podía operar de oficio o a pedido de parte. Ya vimos de qué manera, una vez que había una resolución judicial, porque tiene que haber una resolución judicial que decreta la caducidad de instancia, es necesario notificar por cédula a la parte para que manifieste dentro del plazo de 5 días su voluntad de continuar con el proceso, bajo apercibimiento de que si no lo hiciese, que se decretara la caducidad de instancia. ¿Hasta ahí se entendió cómo opera el instituto? Bien. Ahora, si pasado ese plazo, el juez, por ejemplo, hubiese una actuación judicial, por ejemplo, una medida para mejor proveer, y hubiese pasado el plazo de los 6 meses, y la parte contraria lo consiente, ¿qué ocurre? La convalidación o purga. Entonces, ahí ya no se podrá pedir la caducidad de la instancia. ¿Hasta ahí vamos? Bien. También sabemos que el juez siempre tiene que ordenar la caducidad de instancia y notificarla, porque en caso de no haber existido notificación, es nula, también se entiende. Ahí tiene que existir una resolución judicial que la ordena y la notifica. Eso que quede bien en claro, porque es una incorporación que hace la ley, la 12.357. Bueno, suspensión e interrupción de los plazos. La suspensión de la caducidad de instancia y la interrupción de la caducidad de instancia. ¿Ustedes saben cuándo hay suspensión de plazos en el proceso? ¿Cuándo opera la suspensión de los plazos en el proceso? Cuando hay feria, calculo. Ferias ¿no? judiciales. Muy bien. ¿Qué más? A ver. En el momento en que el expediente se encuentra paralizado. Muy bien. Muy bien. Y hay algunos otros más. Por ejemplo, cuando hubiese acuerdo de partes, siempre y cuando que no exceda de los plazos establecidos en el artículo 310. Cuando los peritos, por ejemplo, también lo solicitan, siempre y cuando no se excedan de los plazos previstos. Siempre tiene que haber una resolución judicial que lo acuerda la suspensión. La suspensión tiene una diferencia muy sustancial con lo que es la interrupción del plazo de la caducidad de instancia. En la suspensión, acaecido el hecho que da lugar a la suspensión del plazo de caducidad, ¿qué pasa? Este se interrumpe, este se suspende, disculpen, ¿y qué pasa? Desaparecido el motivo que dio lugar al hecho suspensivo, se vuelve a computar el plazo. ¿Qué significa esto? Que si yo nuevamente no impulso el proceso, continúan los efectos del plazo del tiempo que transcurre.
La diferencia que tiene con la interrupción es que ha acaecido un hecho que da lugar a la interrupción de la caducidad. El plazo anterior que se venía computando no va a tener efectos y se va a contar un nuevo plazo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre la suspensión? Sí, profe. La suspensión comporta la extinción de los efectos, es decir, el plazo transcurrido se va a volver a reanudar desaparecidos los motivos que dieron lugar a la suspensión. Y en la interrupción del plazo de caducidad, ¿qué ocurre? Se vuelve a computar un nuevo plazo. Esto lo encontramos, la interrupción y los ejemplos los vamos a ver en el artículo 318. Pero es importante que tengan en cuenta cuál es la diferencia. La suspensión comporta la extinción de los efectos y la interrupción torna ineficaz el tiempo transcurrido con anterioridad al acto interruptivo. ¿Y cuál Hay sería una un ejemplo de interrupción? ¿Cuáles serían los de interrupción? Sí. Por ejemplo, el traslado de la demanda, dejar cédulas para notificar a uno de los codemandados, solicitar que el expediente sea elevado a cámara, pedir oficios, presentaciones para un escrito denunciando un domicilio de un codemandado. ¿Alguno, se le ocurre alguno? ¿Qué sería? Profe, perdón. Ayer estaba viendo de la clase de la doctora Bauer que había uno que se llamaba algún tipo de recurso, creo que era que operaba entre la apertura a prueba y la sentencia definitiva. Creo que era un recurso. Apertura de prueba y sentencia definitiva. A ver, ¿quién es que no puedo agrandar la pantalla porque no quiero hacer lío? ¿Quién me habla? A ver, si lo encuentro ya se lo digo, si no lo dejo pasar de largo, pero un segundo. A ver. Facundo, creo que el 255, es el artículo 255, creo que dijo que es. Bueno, yo no me acuerdo. A ver, quiero que me la No es un recurso. Pregunta, Facundo. ¿Puedo contestar? ¿Facundo? ¿Quién sos, Facundo? Facundo. Sí, estoy acá, profe. Estoy buscando solamente lo que está diciendo. Perdón, porque se me ocurrió justo ayer. A ver. Perdón, lo vi justo ayer, pero ya lo busco y se lo digo. A ver, ¿qué Facundo sos? Facundo, te estoy mirando la lista. Así te anoto. Negligencia, creo que hablaba. La negligencia. No, dijo del artículo 255, que no es un recurso, sí. Dijo. Que no sé cómo se llama. Pero replanteo escrito del 255. Replanteo escrito, yo anoté eso también, pero... Sí, era el replanteo, Emilio. Ahí está. Está bien, ese replanteo. ¿De qué están hablando, Emilio? Contame un poquito, a ver si los puedo... Dice, hablaba, yo porque cuando uno hablando anota y después lo lee y lo profundiza, ¿no? Hablaba, entre otras cosas, decía preguntas de examen entre caducidad y negligencia. Caducidad, pena, negligencia, pérdida del derecho. Replanteo, entre paréntesis, replanteo artículo 255. Eso fue lo que yo anoté sobre ese tema. Se alega sobre la prueba produciera. Y examen. Yo les dije algo muy interesante. Yo les dije que prestaran atención
¿Qué acarrea la caducidad de la instancia? Que se termine con un proceso. Pero ¿qué pasa? Podemos iniciarlo nuevamente. ¿Y qué podemos utilizar? Todas aquellas actuaciones procesales útiles conforme a las limitaciones que establece el artículo 318. Entonces, ¿qué podemos tomar? Tanto en primera instancia como de segunda instancia, ¿qué podemos tomar? La prueba producida, si es que se refiere a eso, porque ustedes estuvieran viendo la parte recursiva, segunda instancia, segunda y ulterior instancia. Entonces vamos a tomar todas las pruebas. ¿Se refiere a eso, Emilio? Acá yo interpreté que el replanteo era una nueva herramienta para... Perdón, doctora, creo que se refería a la prueba no producida en tiempo, entonces se pedía la negligencia de la prueba. Ah, están hablando de otro tema. Había la oportunidad de Claro. eso es lo que estaba planteando la Incluso que no se va a tener en cuenta. Gabriela, discúlpame que no te escuché. Perdón, no, lo que se refería a la doctora, creo que interpreté, que era que la negligencia ante la no producción de la prueba, o sea, en el plazo que tenemos para producir la prueba, puede haber una negligencia pedida por la otra parte para presentarla. ¿Se refería a eso? Claro. Eso interpreté yo, la negligencia de la prueba. Bien, están viendo prueba también. Bien, sí. Y no tiene, es decir, no lo podemos relacionar con este instituto porque nosotros acá estamos hablando de un modo anormal de terminación de proceso. Es un modo que lleva a finiquitar con el desarrollo normal del proceso, que es terminar con una sentencia en primera instancia, y acá es un acto que lleva por la inacción de una de las partes a finiquitar con un proceso, siendo la obligación de los legitimados instar, porque es ya lo vimos también como sanción, de acuerdo a las teorías que se desarrollan, teorías objetiva y subjetiva, instar el proceso como obligación que tienen las partes. Entonces, no tiene nada que ver este instituto con lo que están viendo ustedes sobre la producción de la prueba, el acuse de negligencia. ¿Sí? Bueno. Claro. Profe, perdón. Pero... Profe. Sí. Decime quién sos porque tengo la cámara re chiquitita para no hacer lío. Facu. Sí, perdón. Bueno. Es que yo le había planteado eso del replanteo porque usted había hablado sobre cuando el plazo se suspendía o se interrumpía. Y en el replanteo lo que ocurre, si mal no entendí, es que el plazo no se interrumpe, sino que, o sea, esa parte... ¿Qué es el replanteo para vos, Paco? ¿El replanteo de qué? No, replantear o sea, por ejemplo, la acción o el objeto de un proceso en una segunda instancia, como sería, por ejemplo, en cámara. ¿No? O sea, revisar el proceso en una segunda o ulterior instancia. Dijeron, comentó que había que hacer reserva, algo así. Yo lo noté, esto fue ayer. Reserva por replanteo. Eso fue lo que comentó cuando estuvimos viendo ese tema. Lo que pasa es que, claro, ayer yo no lo profundicé al tema, lo tengo anotado acá. Había que hacer una reserva, algo así fue lo que se expresó. Yo lo anoté entre paréntesis. Reserva de replanteo. Le mandamos un mail listo a la profe para que nos explique a todos, porque nos quedó todo medio colgado. Yo tampoco lo entendí mucho. Sí. No entendieron el tema de ayer, algunas cosas. Claro, porque ayer habló de caducidad objetiva, diferenciándola con la negligencia. Claro, caducidad objetiva. Porque yo recién les hablé
cuál era la caducidad en cuanto a la opinión objetiva que sostiene este instituto o este extremo. La vimos como la obligación que pesa a cargo del juez y del secretario y del secretario, cuando sabemos que tenemos una segunda y ulterior instancia, de concluir con los procesos, pues si no vamos a tener procesos indefinidos. Independientemente de la idea de mantener vivo el proceso y ver que se cumplan todos los extremos, que no esté comprometido el orden público, que no se vayan a vulnerar derechos, sabemos que los procesos son eternos, bueno, también pueden hacer uso de sus facultades y de oficio pedir previa intimación, como ya lo sabemos, pedir el acuso de caducidad de instancia. Esa sería la parte objetiva que a mí me lleva a darles una respuesta de esta forma normal de terminación del proceso. Y si ustedes vieron caducidad objetiva, yo les haría referencia a lo que les acabo de decir. ¿Cuál es la opinión doctrinaria, disculpen, doctrinaria? ¿En qué se sustenta este instituto que estamos viendo? En dos posiciones, una subjetiva y una objetiva. No sé si puedo abarcar la respuesta, pero creo que el tema quizá lo tendría... En la caducidad objetiva sería como la pérdida del derecho a producir una prueba. ¿Ustedes vieron la caducidad de la prueba? Sí. Sí, sí. La prueba. Y yo estoy viendo yo les estoy hablando de un modo anormal de terminación del proceso, que está dado en la inacción, en cualquier instancia del proceso. Yo cómo tengo abierto, cómo se abre la instancia. Con la demanda. Si yo me quedé con la demanda esperando a los 5 meses y medio por otro lado, ¿qué hice? Hice un acto interruptorio del plazo de la caducidad. Una inactividad. El plazo que ocurrió anterior no se va a tener en cuenta. Y ahí empezamos. Se va a trabar la litis, porque Claro. esa demanda Profesora, perdone que la interrumpe, pero yo entendí esto que usted nos explicó, que acá Marcela. En la caducidad de instancia está la suspensión y la interrupción, nos dijo. Hay cosas que entre las partes se pueden suspender y entonces no vamos a la caducidad o a la interrupción. Por ejemplo, la cédula de notificación de la demanda interrumpiría el conteo de la caducidad de instancia. Pero si yo demoro entonces no me pueden aplicar a mí la caducidad de instancia si alguien quiere destruirme en ese sentido. ¿Está bien? No. ¿Está bien? Sí, claro que está bien. ¿Cómo no? Claro. Si es un acto interruptivo el traslado de la demanda, yo soy dueño de la acción. Pero hay personas que no también hacen nada, no hacen traslado de cédula, y entonces quieren alegar, supongamos, que no, que pidió un escrito que no interrumpió ni hizo nada, entonces ahí sí cabería la caducidad de instancia. Porque no lo movió por 6 meses en primera instancia, por ejemplo. Bueno, pero acá que vemos la figura del juez de pedir de oficio la caducidad de la instancia. Si yo tengo un primer despacho y no le di traslado a la demanda, no ocurre en la práctica que los oficios no ocurre en la práctica. ¿Qué quieren que les diga? El actor va a dar traslado de la demanda y bueno, ahí se quedará trabajando cuando sea. No es lo que lo vemos en la práctica. La caducidad de la instancia siempre es pedida por el juzgado. Es decir,
por la parte que ha sido reconocida. Recién, de oficio, Una pregunta. no es muy complicada. ¿Quién es? Una pregunta, Buen profesora. día. Sí, Hola. ¿quién? Alcira Natielo. Ah, Alcira. ¿Qué tal? Bueno, una forma de suspensión de plazo sería que, digamos, de no suspensión de plazo es un incidente. No suspende el plazo. Suspensión. Claro, que no suspende el plazo cuando yo pongo un incidente, no sé, salvo que no sea algo, qué sé yo, de incompetencia, sí, porque, bueno, no me queda claro eso. ¿El incidente suspende o no? No, mira, el tema es así. Yo sé que la suspensión de la caducidad de la instancia va a ocurrir en determinados extremos. Ya el artículo 318 nos da una pauta de cómo nosotros nos tenemos que posicionar frente a este modo anormal de terminación del proceso. Y yo ya les dije que la suspensión ocurría cuando el expediente se paralizaba, el expediente, las partes se habían puesto de acuerdo, o cuando los peritos solicitaban un plazo, o hay una situación, por ejemplo, y ahora te voy a contestar lo del incidente, y les estoy dando ejemplos previos de la práctica profesional, lo van a ver en la práctica profesional. Nosotros tenemos varios actores y uno de ellos fallece. Entonces, desconociendo por las partes el acaecimiento del fallecimiento de uno de ellos, ¿qué ocurre? Ocurre la suspensión del plazo de caducidad, salvo que se comprobare que estaban conociendo el fallecimiento de uno de los actores. ¿Se entiende? Y cuando vos me hablas de incidente, tenemos dos partes. El que promueve el incidente y el incidentado. Entonces vos me dijiste, me preguntaste cómo, reformulame la pregunta, por favor. Claro, no, porque es claro el artículo de incidentes, ¿no? El 176, que dice que los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal a menos que el código disponga lo contrario, bla, bla, bla. Eso. Ah, bueno. No suspende. No suspende la tramitación del proceso principal. Pero acá estamos hablando de otra cosa, chicos, ¿eh? Acá estamos hablando de... O sea, ya vimos que la instancia es única. Yo planteo un incidente de aumento de cuota alimentaria y tengo una demanda de alimentos, no va a suspender la prosecución del proceso principal. ¿Se entiende? Porque hay una indivisibilidad de lo que es la instancia. Acá vamos a ver que el incidentado va a tener que contestar la promoción de este incidente. ¿Y entra a jugar el instituto? Sí, pero a otros aspectos. Entra a jugar a aspectos de pedir la caducidad de la instancia si el que solicita el aumento de la cuota alimentaria no produjo actuaciones útiles para que continúe su pretensión. ¿Se entiende? ¿El instituto ¿se entiende? ¿La forma esta normal de terminación? ¿Se entiende? Porque están mezclando otros temas. Sí, lo que pasa es que por ahí nos fuimos a los hechos en concreto y acá lo que está en juego es que pasó un plazo extensivo sin activar el proceso. O sea, que hay un plazo que viene corriendo. En ese caso, el incidentado va a ser la parte legitimada para pedir la caducidad de la instancia del que promovió el incidente. Ahí tenemos los legitimados. Pero, es decir, como la instancia es única, es indivisible, la inactividad de uno no va a suspender la causa principal, que fue la promoción de la demanda de alimentos.
¿Se entendió? Sí, doctora, quedó claro. Gracias. El incidentado que promovió el incidente de aumento de cuota alimentaria y al cual se le pidió la caducidad de la instancia, va a tener que cargar con las costas. Acá es cuando vemos, cuando hay un actor y el que contrademanda o reconviene y abandona al reconveniente por inacción el proceso, es decir, no hace actuaciones útiles y se le plantea la caducidad, acá vamos a ver cómo cargan con las costas. Si van a ser cada uno por su lado las costas generadas o van a ser a cargo de quien reconvino. Esto está bueno que lo visualicen en la parte práctica, porque es lo que ocurre frecuentemente. La petición de la caducidad de instancia en la práctica profesional es a pedido de la parte interesada. ¿Dentro de qué? Dentro de los plazos previstos por la ley. ¿Y qué ocurre si lo pide después? Convalida. ¿Y qué ocurre en los casos en que, por ejemplo, si hubiese decretado, una vez decretada la caducidad de la instancia, ¿no? ¿Qué ocurre? Va a quedar firme. ¿Y puede ser apelada? ¿Puede apelarse la caducidad de la instancia? Yo supongo que sí, para defender el Sí, derecho de las profe. partes. Puede ser apelada, es susceptible de apelación a aquel que le causa agravio. Incluso le puede causar agravio al demandado, que quiere seguir adelante con la acción. Supongamos una situación en donde el juez de oficio solicitó la caducidad de la instancia, ¿no es cierto? Se le dio traslado al actor y no manifestó su voluntad de proseguir con el proceso. Puede perjudicar a un derecho del demandado también. Suspensión e interrupción de los plazos. ¿Lo entendieron? Sí, profe. La suspensión comporta la extinción de los efectos, ¿no es cierto? ¿Y la interrupción qué importa? Que se reanude La renovación del plazo. plazo Adelante. y no se vuelva a computar el anterior. El anterior, claro. Muy bien, diferencia. Procesos en los que no se aplica. ¿Saben los procesos en que no se aplica la caducidad de la instancia? No se va a aplicar conforme el artículo 313, si lo tienen a la mano, a la vista, van a ver que no se aplica en procesos voluntarios, que son sucesiones, concursos, no se va a aplicar donde los procesos donde haya una sentencia que ha hecho cosa juzgada. ¿Por qué? Porque constituye un título ejecutivo, que son los procesos de conocimiento. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento? Procesos ordinarios, sumarios. No se aplica en la ejecución de sentencia de trance y remate. ¿Por qué no se aplican procesos voluntarios? Porque no hay una controversia. Y donde también no se aplica la caducidad de la instancia, en aquellas situaciones donde nosotros estuviésemos esperando una resolución judicial. ¿Se entendió el 313? ¿En dónde no se aplica y por qué no se aplica? Porque una vez que nosotros tenemos una sentencia definitiva, constituye un título ejecutorio. ¿Bien?
¿Alguna duda con relación a esto? ¿No? Bueno. ¿Contra quiénes opera la caducidad? Ya vimos quiénes eran las partes. Voy a volver nuevamente a hacer hincapié en algo que quiero que lo tengan bien en cuenta. Voy a volver nuevamente sobre suspensión e interrupción. ¿Por qué soy tan incisiva con la suspensión y la interrupción? Porque hay actos que no tienen la condición de interrumpir el plazo de caducidad en la práctica. ¿Se les ocurre cuáles? A ver, algo que digan, la verdad que si presento tal y tal cosa, va a seguir corriendo el plazo de caducidad, lo van a pedir, y después ya no sé cómo continuar con el proceso porque a veces... ¿El préstamo, doctora? ¿El expediente? Sí, muy bien. Por ejemplo, no es un acto interruptivo, pedido de préstamo, pedido de desglose, qué sé yo, puede ser hasta el pedido de una presentación de copias. Todos esos no son actos interruptivos en la práctica profesional y continúa corriéndose el plazo de caducidad. Tengan en cuenta que los actos tienen que ser tendientes a la prosecución, al avance del proceso. ¿Bien? Y ahora vamos a ir a las... ¿Contra quiénes opera la caducidad? Sin hacer distinción de fueros, opera contra el Estado Nacional. Es el artículo 314, que si lo tienen a mano, van a ir leyendo. ¿Por qué? Porque no se distingue privilegios, por ende, contra cualquier organismo, también gubernamental o no, contra quienes no tienen la libre administración de sus bienes, independientemente, y menores, independientemente de la responsabilidad que le cabe al administrador, lógicamente. Y contra quienes no va a operar, ya sabemos que no opera contra aquellas personas insanas y aquellas personas que estuviesen ausentes y que no tuvieran debida representación en juicio. ¿Cuáles son entonces los efectos de esta caducidad? Ya lo vimos desde el comienzo. ¿Qué efecto tenía? ¿Qué tiene por efecto? Terminar con el proceso. Terminar con el proceso, con la acción. Pone fin al proceso. Es una moda normal de terminación de proceso. Muy bien. Y da la posibilidad de intentar una nueva acción con el mismo derecho, es decir, por el mismo objeto que se intentó la anterior ante otro tribunal. Ese es un efecto de la caducidad. ¿Alguien tiene algo que acotar con relación a los efectos de la caducidad? La valoración de la caducidad no opera. La acción. Muy bien. Y no opera de pleno derecho. Nunca opera de pleno derecho. Es necesaria la petición de parte y de oficio cuando lo realiza el juez o el tribunal. Ese es el efecto que tiene la caducidad. Es la característica de la caducidad, es la inacción por parte de los justiciables. Y las costas, como ya les dije, cómo eran soportadas por el principio general, por el vencido.
haciendo una referencia nuevamente a las situaciones en las que ha intervenido actor y reconviniente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, yo ya viendo el artículo 318, que es el último con relación a la caducidad de instancia, y si alguien lo quiere leer y lo podemos reafirmar nuevamente, pues después pueden ser preguntas que se pueden hacer. Perdón, doctora. Graciela. Sí. En principio serían las costas al vencido. ¿Y cuándo serían por su orden? En el caso de actor y reconviniente, ahí podemos ver que que las costas pueden ser por cada una de las partes. Bien. No lo había interpretado. Bien, gracias. Sí. No, por favor. Doctora, disculpe, una consulta más. Con respecto a caducidad de instancia, el efecto. Usted nos dijo de que pone fin al proceso en ese momento, independientemente de las costas que para el vencido, ¿no es cierto? Puede iniciar, o sea que no afecta el derecho, puede iniciar otro proceso en otro momento, aunque yo tenga en este paso, me hubieran decretado la caducidad de instancia. ¿Eso me dijo o yo entendí mal? Sí, Marcela, se puede iniciar nuevamente el mismo proceso ante otro tribunal o juzgado, haciendo uso, que ya se los remarqué varias veces porque es importante, conforme a las limitaciones del artículo 318, de la prueba producida. ¿Por qué? Y les remarco de nuevo, por un principio de economía procesal. Entonces, profesora, se puede comparar al desistimiento del proceso, porque también es una terminación anormal del proceso. Sí. Ah, o sea que yo puedo compararlo a eso también, pero para asociar. Sí, pero ¿qué tenemos en el desistimiento del proceso? En el desistimiento del proceso no es entonces comparable. Claro, no, yo no compararía a ambos institutos, a pero ambas sí, figuras. Pero se asemejan. Sí, claro. Se asemejan porque también puedo en otro momento reanudar, o sea... Porque el desistimiento del proceso, como lo vimos en la clase anterior, importa... No extingue el derecho. 304 importa una declaración de las partes, es decir, cuando las partes de común acuerdo o cuando una de las partes manifiesta, hay otro tipo de forma de terminar el proceso. Acá la pido por la inacción del Doctora, inacción. O sea que la característica esencial es la inacción en la caducidad de instancia. Eso sería la característica. El modo está dado por dos requisitos. La inacción en la continuidad o prosecución del proceso y el cumplimiento de los plazos. Esos son los requisitos. Observados los requisitos. Muchas gracias. Doctora, ¿la prescripción también juega a iniciar un nuevo proceso o en este caso no importa? La prescripción, sí. Si fue menor el plazo, se va a tener el plazo de prescripción. Opera también la prescripción entonces. Hay que ver si se te prescribió la acción. No le escuché bien. No le escuché bien. Si se te operó la prescripción, es decir, si a vos te oponen la caducidad de la instancia
y en ese interín te operó la prescripción de la acción, ya no podés intentar un nuevo proceso, porque está prescripta la acción. Perfecto. Bien. Bien. Les voy a tomar lista. Profe, ¿Una otra pregunta? una consulta. También A puede ver si ser las puedo ver. también puede ser que la caducidad se decreta en segunda instancia, no se pueda, digamos, termina con el proceso y con el mismo objeto y la misma causa, no se puede plantear de nuevo. ¿Qué pasa si la caducidad opera en segunda instancia? ¿Quedó firme la primera? Claro. ¿Adquiere calidad de cosa juzgada? Sí, señora. ¿Quién está hablándome? Daniela. Daniela. Sí, Daniela. Sí, sí. Queda firme la sentencia de primera instancia. Ujú. Bueno, este material se lo voy a subir después. Es como una especie de ayuda a memoria, como les hago siempre. Espero que hayan comprendido mi power y mi explicación más que nada. Acá están todos. Bueno, ahora sí, les voy a pedir, como les hice la clase anterior, claro, ustedes hacen abuso de no estar en cámara porque yo no los veo a todos a veces. Y hay muchos que desaparecen. Bueno, de todos los que voy nombrando, van saliendo del Zoom y los despido, y si tienen alguna duda la van a canalizar con mi email que yo se los dejé, y será un gusto. Bueno, vamos con Gabriela Coda. Presente. Gabriela, buen ya nos despedimos, así yo voy tomando lista como la vez anterior porque no tengo la lista. Fiorella, adiós. Rocío Belén, Lautaro Salas Ané, Rodolfo Morán. Presente, buen día. Hasta luego. Buen día, adiós. Florencia Peralta. Presente. Delfina Lorente. Alcira Natielo. Ayelén Acosta. Presente. Adiós. María Victoria. ¿Cuál es el apellido, María Victoria? Collado. Adiós, María Victoria. Jano Longo. Marcela Díaz. Presente. Presente. Bueno, hasta luego, doctora. Adiós. Oriana Schneider. Antonella Percelo. Presente. Adiós. Adiós, Antonella. Zoe Panebianco. Guillermo Liebig. Presente. Nuevo, profe.
Adiós, Guillermo. Carla Romero. Francisco Verdi. Graciela Contarino. Adiós, Graciela. Chao, gracias. Candela Arana. Presente. Chao, profe. Adiós. Zoe López. Cristian Setman. Camilo Comperatore. Juan Santiago, ¿cuál es el apellido, Juan Santiago? Somos a doctora, primero con S y después con Z. Bueno, adiós, Juan Santiago. Flores. Pagani Gonzalo. Emilio. Buen día, doctora, adiós. Adiós, Emilio. María Tarifa. Presente, doctora. Hasta luego. Adiós, María. Gustavo Álvarez. Presente, doctora, hasta luego. Adiós. Sara Leto. Buen día, doctora. Adiós, Sara. Adiós. Sofía Miner. Lisandro, ya te dije. Lisandro Flores. Ya te dije, Lisandro. Sofía Miner. Matías Moyano. Morena Caparrós. Chao, profe. Adiós, Morena. Noelí Damiani. Adiós, Noelí. Mateo Barbini. Buen día, presente. Adiós, Leisa Hans. Hansen. Adiós, día, Leisa. Nicanor. Nicanor Lavarello. Adiós, Gianfranco. Hasta luego, profe. Adiós, Gianfranco. Marchetti, Joaquín. Ahora presente. Adiós. Néstor y Garza. Daniela Fusilieri. Daniela. Presente, profe, hasta luego. Adiós. Melissa Hunger. Hasta luego, profe. Adiós, Melissa. Rodrigo Bryan. Presente, doctora. ¿Está bien? O'Brien. ¿Cómo se dice? Rodrigo. Rodrigo Bryan. Bryan. Hasta luego. Karen. ¿Dónde estás, Karen? Gavilo. Gabilondo, buen día, profe. Gracias. Cristian Molinari.
Y Facundo Mancilla, que está ahí, una foto. Acá, profe. ¿Qué pasó, Buen Facundo, día, con esa profe, nos foto? vemos. Pasa que si prendo la cámara es mucho peor que la foto, así que... Chao, profe. Estamos todos iguales. Bueno, hasta la próxima. Que tengan un muy buen día. Gracias, profe, buen día. Adiós.